Hola, hoy iniciamos una exploración bastante profunda de un material que, bueno, ha generado cierto debate. Son extractos del libro Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodrow, y la propuesta central es fuerte. Sugiere que muchas tradiciones y símbolos, muy conocidos en el catolicismo romano, no salieron, digamos, del cristianismo primitivo, sino que tendrían raíces en antiguas religiones paganas, específicamente las de Babilonia. Exactamente. El autor lo que intenta es trazar como una línea continua, ¿no?, entre figuras y cultos de la antigua Babilonia. Piensa en Nimrod, Semiramis, Tamuz y luego elementos que vemos después dentro de la Iglesia Católica. Es un intento de rastrear símbolos, rituales, incluso la estructura de la Iglesia a través de los siglos. Parte de la idea, apoyándose en historiadores que cita, como Heródoto, de que Babilonia fue como la cuna de la idolatría organizada. Ok, entonces nuestra tarea aquí es ir viendo los argumentos tal como los presenta el libro, ¿cierto? Queremos aclarar que solo exponemos lo que dice el autor para entender su punto de vista. No estamos aquí para validar o refutar nada, ¿eh? Es más bien un ejercicio para comprender estas interpretaciones alternativas sobre la historia religiosa y de dónde vienen ciertas prácticas. Muy bien, pues empecemos a desgranar esto. Un punto que sale mucho en el texto es la conexión que hace entre el culto babilónico a la madre y el hijo, que serían Semiramis y Tammuz, ¿verdad? Y la veneración a María en el catolicismo. Así es. La historia que cuenta la fuente es que, bueno, tras morir Nimrod, su esposa Semiramis dijo que su hijo Tamuz era Nimrod reencarnado y que fue concebido milagrosamente. Este modelo de culto a la Madre Divina y su Hijo, pues se habría extendido desde Babilonia y fue tomando distintos nombres. Isis y Horus en Egipto, Afrodita y Eros en Grecia, Cibeles y Atis en Asia Menor, por mencionar algunos, ¿no? Y la tesis sigue, argumentando que cuando el Imperio Romano se cristianiza, figuras importantes de la Iglesia habrían como que facilitado la conversión de los paganos. Claro, gente acostumbrada a venerar una diosa madre. Entonces le atribuyen esas características a María, la madre de Jesús. Correcto. El texto señala títulos que se usan para María como Madonna, lo interpreta como mi señora y lo compara con Baalti, que era el título de la esposa de Baal, o también Reina del Cielo, un título que, bueno, según el libro de Jeremías, usaban israelitas apóstatas para Astarte, y menciona también mediadora, conectándolo con una diosa babilónica, Milita. La fuente ve en esto como ecos directos de diosas paganas. Vale, y este análisis llega hasta las doctrinas sobre María. ¿Cómo las conecta la fuente con estos supuestos orígenes? Bueno, sugiere paralelismos. Por ejemplo, entre doctrinas como la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la Asunción de María, y mitos paganos que hablaban de nacimientos sobrenaturales o de figuras maternas que se convertían en diosas. Menciona el Concilio de Éfeso, en el 431, que oficializó el título de Theotokos, o sea, Madre de Dios para María, y subraya que Éfeso era justo un centro muy importante del culto a Diana o Artemisa, que era una diosa madre. Incluso cita una anécdota, creo que atribuida a Alfonso Ligorio, un santo católico. Sí. Se cuenta una visión que se le atribuye a Ligorio sobre dos escaleras para ir al cielo, una roja de Cristo y una blanca de María. Y en esa visión como que se sugiere que subir por la de María es más fácil. La fuente también cita a Ligorio describiendo cómo María calma la ira de Jesús mostrándole sus senos, una imagen que el texto considera totalmente ajena a la Biblia, pero que conecta con la iconografía de diosas paganas de la fertilidad, como Diana de Éfeso, que se representaba con muchos senos. Vaya, es una reinterpretación bastante radical, ¿no? De figuras y doctrinas clave. Y este enfoque no se queda solo en las personas, se mete de lleno en los símbolos visuales. La cruz, por ejemplo. Efectivamente, la fuente argumenta que la cruz, en distintas formas, ya era un símbolo religioso mucho antes del cristianismo. Señala específicamente el símbolo Tau, la letra T. Dice que presuntamente era la inicial de Tamuz y un antiguo emblema pagano. Menciona hallazgos arqueológicos, ¿sabes?, como cruces encontradas en contextos precolombinos en Palenque, México, para sostener que su uso es anterior a Cristo. Según este análisis, la adopción de la cruz en el cristianismo fue un proceso, pues, gradual,
posterior a Constantino y que no se generalizó hasta el siglo V o VI. ¿Y qué dice de la famosa visión de Constantino antes de la batalla del Puente Milvio? Esa de «con este signo vencerás». Pues el texto la interpreta más bien como quizás una maniobra política, no tanto una revelación divina. La idea que propone es que Constantino quería unificar a sus soldados. Ahí había cristianos, pero también paganos seguidores de Mitra, el dios solar. Y que ambos grupos podrían haber encontrado, digamos, afinidad con algún tipo de símbolo en forma de cruz o relacionado con el sol. Siguiendo con símbolos grandes, monumentales, el libro también habla de los obeliscos, como el que está en la Plaza de San Pedro. Sí, los vincula directamente al culto solar de Egipto y Babilonia. Los interpreta como símbolos de Baal o Nimrod y también como emblemas fálicos de fertilidad. Detalla que ese obelisco del Vaticano se trajo de Egipto a Roma en tiempos del Imperio Pagano y originalmente estaba dedicado al dios Sol. Que el Papa Sixto V lo moviera a la Plaza de San Pedro es visto por la fuente como una continuación de esa simbología pagana. Y añade que la propia colina vaticana, donde está el Vaticano, era antiguamente un lugar de culto pagano. Llama la atención cómo reinterpreta elementos tan visibles. ¿Qué otros símbolos comunes analiza con esta misma óptica? Pues mira, varios más. Por ejemplo, el halo o la aureola alrededor de la cabeza de los santos. Lo asocia con el disco solar que se usaba para representar a los dioses solares en Babilonia, en Egipto, en Roma. Luego está la mitra que usa el Papa. La compara con el tocado ese en forma de cabeza de pez, que, según el texto, llevaban los sacerdotes de Dagón. Dagón era el dios pez de los filisteos y babilonios. La implicación es que el Papa estaría representando simbólicamente a esa deidad pagana. Incluso las llaves, que es un símbolo tan asociado a Pedro y al papado, también las reinterpreta. Sí, la fuente las relaciona con las llaves simbólicas de los dioses romanos Jano, el dios de las puertas, y Cibeles, una diosa madre. Estas llaves representaban autoridad en sus cultos mistéricos. El argumento es que esas llaves paganas, que originalmente tenía el Pontifex Maximus Romano, fueron transferidas al obispo de Roma cuando adoptó ese título. Y solo después, dice el texto, se vincularon a Pedro y al pasaje de Mateo 16:19. Y menciona otros detalles como el color rojo de los cardenales o el uso del rosario. El color rojo lo conecta con unos sacerdotes paganos romanos que se llamaban flamines, que servían al Pontifex Maximus. Y sobre el rosario, afirma que usar cuentas para rezar ya existía en religiones como el hinduismo y en la antigua Grecia, siglos antes de Cristo, que era una costumbre pagana en Roma. La fuente critica la repetición de oraciones como el Ave María, citando Mateo 6:7 sobre las vanas repeticiones de los paganos, y señala que hay más Ave Marías que Padre Nuestros en el rosario, lo cual ve como un énfasis desproporcionado en María. Y las letras IHS que se ven a menudo en cosas católicas. Ahí la fuente rechaza la explicación cristiana habitual, esa de Iesus hominum salvator, Jesús salvador de los hombres, y propone que originalmente era un monograma pagano egipcio para la Trinidad, Isis, Horus y Seb, y que luego la Iglesia lo adoptó y le dio otro significado. Bueno, más allá de los símbolos, el texto dedica una parte importante a cuestionar la propia estructura de autoridad de la Iglesia católica, empezando por la figura de Pedro como primer papa. Sí, presenta varios argumentos para ello, para refutar esa idea. Señala que Pedro estaba casado, ¿no? Los evangelios mencionan a su suegra, que rechazó que Cornelio lo adorara, que fue reprendido públicamente por Pablo, y que su ministerio principal, según la carta a los Gálatas, se enfocó en los judíos, no tanto en los gentiles de Roma. Además, cuestiona la interpretación tradicional de Mateo 16:18, eso de «sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Argumenta que la roca, la Petra, se refiere a la confesión de Pedro sobre Cristo o a Cristo mismo, y no a Pedro, que sería Petros, una piedra más pequeña. Cita otros pasajes bíblicos para apoyar esta lectura. ¿Y el título papal de Pontifex Maximus? Lo conecta directamente con el paganismo romano. La fuente indica que este era el título del sumo sacerdote de la religión estatal pagana, un cargo que tenían los emperadores romanos hasta Graciano, que lo rechazó por allá por el 376 después de Cristo por considerarlo incompatible con ser cristiano.
Según el texto, poquito después, en el 378 después de Cristo, el obispo de Roma, que era Dámaso, adoptó este título, heredando así, según la perspectiva del autor, la línea y la autoridad del sacerdocio pagano babilónico romano, junto con sus símbolos como las llaves que mencionamos. Y para reforzar esta crítica a la autoridad papal y a la idea de una sucesión apostólica pura, el libro usa ejemplos históricos, ¿verdad? Sí, presenta una serie de acusaciones contra, numerosos papas a lo largo de la historia. Cita ejemplos de supuesta inmoralidad sexual, corrupción, la simonía, la venta de cargos, violencia, nepotismo, contradicciones doctrinales. Menciona figuras como Sergio III, Juan XII, Benedicto IX, Inocencio III, Bonifacio VIII, Alejandro VI, el Papa Borgia, entre otros. También cuenta la leyenda medieval de la papisa Juana. El propósito de toda esta lista es claro, socavar la noción de una línea sucesoria santa e ininterrumpida. Y también la doctrina de la infalibilidad papal, que se declaró dogma mucho después, en 1870. El análisis se mete también con prácticas eclesiásticas específicas, como el celibato sacerdotal. El texto lo vincula a prácticas parecidas en cultos paganos antiguos. Menciona a las vírgenes vestales o los sacerdotes eunucos de Cibeles. Cita la primera carta a Timoteo capítulo 4, donde se advierte sobre doctrinas de demonios en los últimos tiempos, incluyendo la prohibición de casarse. La fuente detalla supuestos escándalos históricos ligados al celibato en la Edad Media. Habla de inmoralidad generalizada, incluso infanticidio, y relaciona el confesionario con prácticas paganas de control y, potencial abuso. Sugiere que da un poder indebido a sacerdotes célibes sobre los secretos de la gente. Pasemos a la misa. ¿Cómo la interpreta esta fuente? La crítica principal va contra la doctrina de la transustanciación, o sea, la creencia de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Argumenta que Jesús usó lenguaje simbólico, igual que cuando dijo «yo soy la puerta», y que los elementos consagrados no muestran cambios físicos que se puedan ver. Además, considera la misa como una repetición innecesaria del sacrificio de Cristo, sacrificio que, según la epístola a los Hebreos, se hizo una vez para siempre. Y fue perfecto, así que no necesita repetirse. Y de nuevo, establece conexiones con rituales paganos. Sí. La idea de comerse al Dios la vincula a prácticas paganas. Menciona ejemplos de culturas antiguas, como en México, donde consumían figuras de masa que representaban a sus dioses. Incluso propone una etimología para la palabra caníbal, relacionándola con canabal, que significaría sacerdote de Baal, sugiriendo un origen en el canibalismo ritual. La forma redonda de la hostia que se usa en la misa es interpretada como un símbolo solar pagano, representando a Baal o al dios Sol. Dice que era similar a unos pasteles rituales usados en Egipto o en el culto a Mitra. Y también critica que se niegue la copa a los laicos. Otro punto que toca es la veneración de santos y reliquias. ¿Cuál es el argumento aquí? Argumenta que el sistema de santos patronos, para diferentes profesiones, enfermedades, situaciones, es básicamente una continuación del politeísmo pagano, donde cada dios tenía como su área específica, ¿no? Sugiere que algunos nombres de santos podrían ser cristianizaciones de nombres de dioses paganos. Menciona Dionisio, San Dionisio, o Brigitte, Santa Brígida. Cita el Panteón de Roma, que originalmente estaba dedicado a todos los dioses y que luego se reconsagró a María y a todos los santos. ¿Y el uso de reliquias? Pues la fuente conecta la práctica de consagrar iglesias con reliquias, restos de santos u objetos asociados, al mito pagano de los restos dispersos de Osiris, que es identificado con Nimrod. Los lugares donde estaban enterrados sus restos se consideraban sagrados. Menciona el concilio de Nicea del 787 después de Cristo, que exigía tener reliquias para consagrar una iglesia. Y además cita ejemplos históricos de supuestas reliquias falsas para desacreditar la práctica. El libro también toca el tema de la Inquisición. Sí, la describe como un instrumento de poder papal usado durante siglos para perseguir y eliminar a la disidencia religiosa, a los que llamaban herejes. Menciona, aunque sin entrar en todos los detalles, métodos de tortura aprobados por papas como Inocencio IV y alude a masacres históricas como las de Besiers o la matanza de San Bartolomé como evidencia, según la fuente, del carácter no cristiano del sistema papal en ciertas épocas. Y finalmente, aborda las principales fiestas cristianas, Navidad y Pascua.
El texto argumenta que la fecha del 25 de diciembre para la Navidad no es la fecha real del nacimiento de Cristo. Cita lo de los pastores en el campo, que sería improbable en invierno en Palestina. Sostiene que esa fecha se eligió para superponerse y absolver la fiesta pagana del solsticio de invierno, el nacimiento del Sol Invictus, que se celebraba en cultos como el de Mitra y durante la Saturnalia romana. Costumbres como el árbol de Navidad, el tronco de Yule, el intercambio de regalos, las vinculan a estas celebraciones paganas que ya existían. Y un argumento parecido aplica para la Pascua. De forma similar, sí. Sugiere que el nombre Easter en inglés deriva de Eostre, una diosa pagana de la primavera. Los símbolos, como los huevos y los conejos de Pascua, los interpreta como emblemas paganos de fertilidad, asociados a festivales de primavera. Las misas al amanecer las conecta con la adoración pagana al sol naciente. La Cuaresma, Lent en inglés, la vincula a los 40 días de luto por Tamuz en Babilonia. Incluso la costumbre de comer pescado los viernes la asocia no a la crucifixión, que la fuente argumenta que fue un miércoles, sino al día de la diosa Freya, Friday en inglés, y su símbolo, el pez. Bueno, después de este recorrido por tantos puntos, ¿cuál es la conclusión fundamental que presenta esta fuente? Pues la conclusión central del texto es que una parte muy significativa de lo que se considera cristianismo tradicional católico es en realidad un sincretismo, o sea, una fusión de elementos cristianos, quizás superficiales, con un núcleo persistente de paganismo que se originó en Babilonia. Esta mezcla, según el autor, se habría producido a lo largo de los siglos para facilitar la conversión de la gente y consolidar el poder de la Iglesia. Cita pasajes bíblicos como lo del becerro de oro en Éxodo para sostener que Dios condena mezclar el culto verdadero con prácticas paganas, aunque se intenten resignificar. Así que el llamado final del libro es a abandonar lo que llama este sistema babilónico y volver a una fe que considera basada únicamente en la Biblia y en Cristo. Hemos examinado los argumentos centrales presentados en estos extractos de Babilonia, Misterio Religioso. Sin duda, una perspectiva intensa y crítica, que plantea conexiones históricas y simbólicas muy específicas. Es un claro ejemplo de cómo las interpretaciones sobre los orígenes de símbolos y prácticas pueden ser radicalmente distintas, ¿no? Y generan debates que siguen hasta hoy. La fuente nos deja ante una visión de la historia religiosa llena de complejidad y, bueno, bastante controversia. Recordamos una vez más que hemos expuesto las afirmaciones del autor tal como aparecen en el material fuente. No las validamos ni las refutamos. Evaluar la veracidad de estas conexiones requiere una investigación histórica y teológica mucho más amplia y sobre todo contrastada. Y para cerrar, una reflexión que quizás surge de este material. Más allá de si cada conexión histórica es cierta o no, la persistencia de ciertos arquetipos, la madre y el hijo, el sol, las llaves, el pez, a través de tantas culturas y épocas. ¿Qué nos dice eso sobre la psique humana, sobre nuestra búsqueda constante de significado, de lo sagrado? Quizás ahí hay una pregunta interesante para seguir explorando. Hasta nuestra próxima inmersión.